Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de la segunda ola nada está dicho. Es oficial, el primer lote de vacunas o parte del primer lote de vacunas de Sinopharm llegará este domingo 9 de febrero a las 7:45 de la noche. En estos momentos el vuelo de Air France número AFR 201 sobrevuela el norte de Europa y se calcula que aterrice en el aeropuerto Charles de Gaulle a las 7:15 de la mañana hora local, 1:15 de la madrugada hora de Lima. Luego de eso, ahí está, ese es el vuelo en tiempo real. ¿Ah? Estamos hablando de este domingo, 7 de febrero. ¿Ah? Hará una parada en París, Francia, en el aeropuerto Charles de Gaulle. Inmediatamente después tomará el vuelo a la ciudad de Lima. Se calcula, repito, que llegará el domingo a las 7:45 de la noche. Inmediatamente después, según se ha informado, el lote de vacunas será derivado a las DIRIs o a las DIRESAS para que pueda ser distribuido al personal de salud, que recordemos será el primero en ser vacunado. Recuerden, estas vacunas son para los que están en la primera línea de acción, nuestro personal médico. Personal médico, y luego cuando se complete la parte del millón, ¿no? Porque son 300.000 las que llegan este domingo y las otras 700.000 completando el millón, el primer millón de Sinopharm. Llegarán el siguiente domingo. Según el ministro de Cultura, Alejandro Neira, a más tardar el miércoles estaríamos siendo testigos de la primera vacunación o de las primeras vacunaciones. ¿Es una buena noticia? Claro que sí, porque comienza ya las fases de la vacunación. Primero, repito, el personal médico, Fuerzas Armadas, Policía, Bomberos, Cruz Roja. El COEN se ha convertido ahora en el nuevo centro de operaciones para revisar región por región la vacunación. Se espera que hasta fines de marzo 1 millón de peruanos se hayan vacunado, si no es más. En principio debería ser 1 millón de peruanos. Como se trata del personal médico, comenzamos el programa con el decano del Colegio Médico del Perú, el doctor Miguel Palacios Celi. Luego vamos a conversar con la candidata presidencial de Juntos por el Perú, Verónica Mendoza. Y luego va a estar con nosotros el señor Luis Roel, segundo vicepresidente del Congreso. Y al final, doctor Palacios, le comento, buenas noches, bienvenido al programa. Va a estar con nosotros el doctor Francisco Villafuerte para usar el pulsioxímetro, que es una de las herramientas que se necesitan para prevenir, porque esto va a tomar tiempo, ¿no, doctor? Ahora, los médicos, ¿cómo reciben esta noticia? Sí, Jaime, efectivamente, bueno, a pesar del marco de suspenso, de incertidumbre que esto ocasionaba, como lo has dicho tú, sí, realmente es un momento de alegría porque significa la presencia de una herramienta muy importante para poder prevenir los contagios. Significa la presencia de una herramienta importante en salud pública. Y más allá de que algunas personas estén momentáneamente confundidas y estén dando sus apreciaciones de rechazo a la vacuna, ese tema que seguramente se va a revertir cuando ya la vacuna esté acá y vean masivas concurrencias en los programas de vacunación. Más allá de eso, sí coincido contigo que es un momento de esperanza y nosotros lo recibimos con alegría realmente. Ahora, los médicos, ¿cómo se están organizando? ¿Ya están listos para lo que será la próxima semana? El ministro Neira, como lo adelantábamos en la presentación, calcula que el miércoles se deben estar viendo, nosotros deberíamos estar siendo testigos ese día de las primeras vacunaciones. ¿Lo estima usted también así? Sí, exacto, porque todo ya existe contenido en una resolución ministerial en donde hay un programa de vacunaciones, en donde hay ya una logística y una ruta de lo que se debe hacer tan pronto las vacunas pisen territorio patrio, de tal suerte que
Tal vez la experiencia de hoy día que ha habido en Piura, en donde han hecho un simulacro de vacunación en horas de la tarde, también pueda servir como un referente para ver cuáles han sido los niveles de desorganización que pudieran haber ocurrido y estamos a tiempo de corregirlo. Tal vez podrían implementarse uno o dos más simulacros en diferentes regiones del país y en mismo Lima, que ayudaría bastante a evitar algunos imponderables que suelen ocurrir durante un proceso de vacunación, sobre todo tan esperada como esta. No nos podemos dar el lujo de perder dosis por algunas descoordinaciones, tampoco podemos permitir que haya duplicidad o suplantaciones, porque estas vacunas vienen con nombre y apellido. De tal manera que en el colegio nos hemos preparado con mucha anticipación, digitalizando a todos los médicos, mapeando digitalmente a todos los médicos, y ya tenemos algunas conversaciones con el Ministerio de Salud para que justamente compartir la data que tenemos y abrir un registro digital de vacunación, que todos los médicos en su teléfono figure que recibió la primera y cuando recibe la segunda también tenga la respectiva ya visto bueno que recibió las dos dosis. Estamos preparados y estamos compartiendo y conversando con el MINSA para que esto no falle. Muy interesante lo que usted dice, que cada vacuna tiene nombre y apellido. ¿Cuántos médicos en total deben recibir la vacuna a nivel nacional? Somos 72.000 médicos y un poco más que vamos a recibir la vacuna, porque somos parte integrante de la primera fase. De tal manera que eso está digitalizado. Así que está perfectamente ordenado por el colegio. Y como te repito, ya hemos conversado con el MINSA y esperemos que progresivamente, dentro de la primera fase, con el primer grupo que llega este domingo a las 7:45 de la noche, comience la vacunación martes o miércoles, que estamos nosotros esperando. Te recuerdo que llevamos al momento 290 médicos fallecidos. Ayer falleció uno y hoy día hemos perdido 3 médicos solo de Lima. ¿Cuánto lo siento? De tal manera que seguimos siendo infectados con alta carga viral y esta herramienta de la vacuna va a impedir justamente que nos sigamos infectando. Por eso que defendemos la aplicación de la vacuna y estamos dispuestos a persuadir a la población de que esta es una medida necesaria que salva vidas más allá de una serie de mitos y fábulas que se crean alrededor de la vacunación. Es muy importante también eso. Entonces, para pasar al siguiente tema, ¿son entonces 72.000 médicos que están en el colegio médico o 72.000 médicos en total a nivel nacional? Sería bueno tener ese estimado. 72.000 médicos a nivel nacional. Todos. Considerando médicos del MINSA, de salud, de sanidades y de todos los demás subsistemas de salud, incluyendo a los médicos de libre ejercicio. ¿Privados también? Privados también, correcto. Privados también. Entonces son 72.000 médicos. Si llegan 300.000, esas 300.000 van a ser para las 2 dosis o solo para una dosis. Aclárenos eso. Como vienen seguidas, con una diferencia de una semana, puede ser para primera dosis, para 300.000 peruanos. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, 72.000, ahí queda un saldo, ¿no? Quedan unas cuantas, 154, es casi la mitad. La otra mitad, ¿para quién debería ir? ¿Las enfermeras, personal médico? Sí, correcto, para las enfermeras, técnicos, personal de mantenimiento, todo lo que estamos alrededor de los hospitales, de una u otra forma, todos estamos expuestos. Así que debe ser así el orden, la prelación, tal como está contenido en la resolución ministerial 161 del MINSA, que ha sido dada hace algunos días. Ahora, tienen que hacer coordinaciones definitivamente con el Ministerio de Salud. ¿Se van a reunir en las próximas horas con la ministra Massetti? Sí, exacto, Jaime. Mañana a la 1 de la tarde tenemos una reunión, no solo la dirigencia nacional, sino todo el Consejo Nacional del Colegio Médico del Perú, en donde están todos los decanos de las 27 regiones en que se divide el colegio. Vamos a estar en una reunión virtual con la ministra Pilar Massetti, justamente para detallar todos estos temas y que no haya estos imponderables o descoordinaciones que pueden agregarle más suspenso al tema de la vacunación, que es tan esperada, porque como te reitero, es una herramienta muy importante en una época de transmisión comunitaria incontrolada
como la que vivimos, es muy importante iniciar la vacuna para prevenir contagios. Díganos cuáles serían esos imponderables que usted ha repetido en más de una ocasión en estos minutos. ¿Qué imponderables están ustedes anticipando y que mañana se los van a plantear y lo van a discutir con la ministra Massetti? Sí, las descoordinaciones que suelen ocurrir, que los vacunados, porque van a ser vacunados, no estén a la hora, que alguien se olvidó algún insumo médico que se necesita para la vacuna, que suele ocurrir, que alguien se olvidó el algodón, la gasa, la jeringa, que las personas no se encuentran, que no coinciden los tiempos, o como ocurrió en otros países, que se aglomeran otras personas. Nosotros hemos tenido conocimiento que en otros países eso ha ocurrido. Gran sectores de la población que se congregan en lugares donde comienza la vacunación para exigir que lo vacunen a ellos también. De tal manera que todos esos detalles tienen que estar debidamente coordinados, planificados, para evitar el desorden que se ha visto en otros países. Ahora, ¿cuál será la dinámica o la que ustedes proponen? Porque mañana la discusión final puede llegar a acuerdos, ¿verdad? Pero, ¿cuáles serían las metodologías de vacunación? Es decir, ¿irán a los hospitales los vacunadores? ¿Los médicos irán a un centro asignado para ello? ¿Cuál debe ser la fórmula de vacunar a los médicos y al personal clínico, doctor Palacios? Exacto, Jaime, ya se ha coordinado y la vacunación va a ser en cada uno de los establecimientos de salud, en todos los centros hospitalarios, tanto del MINSA, los que trabajan en ese establecimiento, ahí se vacunarán. Ya. Tanto del MINSA, de salud, sanidades, etcétera. Y nosotros también hemos puesto nuestros 40 locales que tenemos a nivel nacional para que los médicos que están de libre ejercicio se puedan vacunar en los establecimientos del colegio médico. De tal manera que todo ahí va a estar ordenado, planificado. Ahora, usted decía bien que existe una resistencia, que no es poca, 48% según los más recientes sondeos en la población peruana, se niega, prefiere no vacunarse, con lo cual tendríamos un grave problema como país para lograr la dichosa inmunidad, porque ustedes, los médicos, saben bien que es grosso modo el 85% de la población que tiene que estar vacunada en todo el país para lograr precisamente esa inmunidad. Y los mensajes que se emiten desde el gobierno deben ser claros, deben ser nítidos y ciertamente, cómo no, el hecho de ver una cola con vacunas o ver gente yendo a vacunarse puede despertar en, por lo menos los indecisos, que esa cifra de 48 se vaya reduciendo. Se nos ocurre, por ejemplo, ¿el presidente Sagasti debería ser uno de los primeros en vacunarse? Sí, claro, afortunadamente ha manifestado ya esa disposición de ser uno de los primeros en ser vacunado. Recuerda que ahora el objetivo en la última resolución ministerial ya estamos hablando de 27 millones de peruanos que deben ser vacunados, ya no de 24.5 que era hasta hace algunos días, sino 27, o sea, se requieren 54 millones de dosis. Es muy importante, por lo tanto, que como ya está calculado, una vez que ya comience la vacunación y comience por referentes nacionales como el presidente de la República, algunas eminencias científicas, algunos periodistas de gran respeto y aceptación en la población, eso va a arrastrar, la población va a ver que los miedos que realmente hay ahorita son infundados y esperemos que como dices tú, tiene que vacunarse el 85% de la población para alcanzar la inmunidad de rebaño, porque de lo contrario, casi de qué serviría vacunar a la mitad si la otra mitad sigue siendo susceptible de ser infectada. Exacto. De tal manera que esa es una gran tarea del gobierno que se resuelve con una adecuada comunicación social, de persuasión, de educación, netamente sanitaria. Exacto. Ahora, esta es una pregunta difícil, pero mucha gente se la hace. Durante la pandemia se ha revelado que hubo médicos que no necesariamente estuvieron en la primera línea, sino que se fueron a trabajar a las clínicas. ¿Se acuerda? Sí, claro. ¿Qué pasa con ellos? Porque usted dice que las vacunas tienen nombre y apellido. Esos nombres y apellidos de aquellos médicos que no estuvieron en la primera línea, que prefirieron irse, dejar los hospitales de la sanidad pública, ¿deben también recibir la vacuna?
Sí, exacto, está incluido dentro de los 72.000 médicos, a todos los médicos ¿Y le parece a usted? que están. Me parece que sí, porque es un derecho humano que debe respetarse al margen de este problema que tuvieron. Muchos de ellos ya están siguiéndose un proceso disciplinario en el colegio médico, de tal manera, pero nadie le va a quitar el derecho de tener esa vacuna porque estos médicos están atendiendo pacientes y no podemos exponerle sus vidas al peligro de un contagio que finalmente acabe infectándolo y poniendo en peligro su vida. De tal manera que son líneas paralelas. Por un lado está el proceso ético disciplinario a varios de ellos y por otro lado su derecho a recibir la vacuna como médicos que continúan trabajando en la atención de pacientes. Ahora, el otro asunto, hay dos asuntos que nos gustaría tocar rápidamente. Primero, el de las variantes. Ya se está hablando de la variante brasileña y la variante británica principalmente, ambas agresivas y ambas con características mucho más feroces en el organismo en cuanto a contagios y también en letalidad. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos el problema del oxígeno, que sigue siendo una grave crisis que, por ejemplo, en Huánuco, por citar solo un caso, tiene a la mayor parte de la población en una situación francamente vulnerable, débil. El ángel del oxígeno ha tenido que cerrar el fin de semana porque las mafias, los desalmados que quieren lucrar con la pandemia, lo han obligado a ello. ¿Qué acciones se deben tomar en estos días, doctor Palacios? Principalmente restrictivas, principalmente de gobierno, principalmente de liderazgo. ¿Qué ve usted en Sí, el exacto. horizonte inmediato? Nosotros vemos que, si bien es cierto, el país tiene derecho a diseñar su propia forma de hacer cuarentena, como está contemplado y reconocido, pero cuando ya se dispone a hacer una cuarentena, tiene que procurar inmovilizar a las personas y restringir las aglomeraciones, porque ese es el objetivo de la cuarentena, que no es un fin en sí mismo, sino es un medio para conseguir ganar tiempo y poder fortalecer mejor nuestro sistema de salud, por ejemplo. Por eso nosotros hemos enviado una carta ayer temprano al presidente de la República, en donde le decimos que tenga cuidado con el transporte, porque se está permitiendo que circulen equipos de transporte, movilidad, que lleva mucho paciente, son unidades pequeñas, se está permitiendo colectivos informales que llevan mucho pasajero, o sea, está permitiendo aglomeraciones, está detectando algunas fiestas COVID, como se les llama, pero los está arrestando durante 4 horas, le pone una multa y de ahí lo libera, cuando lo que tiene que hacer es hacer cuarentena a esas personas, porque potencialmente son propagadores del virus, de tal manera que hacerle su testeo, su tamizaje con prueba molecular, y si uno de ellos da positivo con molecular, hacerle cuarentena a ellos, hacerles 14 días de aislamiento, por ejemplo. Y en cuanto al oxígeno, simplemente que cumpla el decreto de urgencia 012, en la cual le faculta utilizar, por ejemplo, el oxígeno líquido, que es 5 veces más barato que el oxígeno en gas. Le faculta poder traer oxígeno de las regiones cercanas que no tienen en este momento esa crisis de oxígeno como la tiene Lima. Le faculta poder transformar el oxígeno industrial en oxígeno medicinal. Algunos dicen que es costoso, riesgoso, pero hay que hacer ese intento. Hay que pedir la opinión del Colegio de Ingenieros. Le faculta importar oxígeno. O sea, las soluciones para la crisis de oxígeno están contenidas en la misma decreto de urgencia 02. Entonces, lo que hay que hacer es gestión para lograr que alguna de esas actividades logre traer oxígeno a Lima y poder superar la oferta de oxígeno en Lima, porque ahorita la demanda es mayor que la oferta. Y eso genera mucho empeoramiento de los casos, incluso muchos fallecimientos. Algo que podría ayudar en este afán de propagar las bondades de la vacuna de Sinopharm, que mucha gente con poca evidencia y más prejuicio, por el solo hecho de provenir de la China, las descalifican. ¿Cuál es la experiencia en otros países que ya la han recibido y que puede ilustrar, sobre todo a quienes dudan, temen de colocarse esta vacuna? Mira, exactamente, en todo el mundo, todos los países tienen un sistema de vigilancia clínica a los vacunados. Aparte de un monitoreo y un registro de lo mismo, tienen un sistema de vigilancia, de tal manera que ahí hay evidencias
que básicamente en el mundo está avanzando bien, no solo la vacuna china, sino el resto de vacunas. Se reportan algunos casos, son investigados y se corrigen en lo que se pudiera corregir, pero hay un sistema de vigilancia. La garantía que la población tiene para vacunarse es que no están abandonados a los efectos que puedan ocasionar la vacuna, sino que hay un sistema de vigilancia en donde no espera que haya más reacciones de las que ya estaban previstas y descubiertas en la fase 3. De tal manera que en el marco, de todas maneras, de lo que significa una vacunación con cierto grado de incertidumbre, básicamente se ha cumplido con todas las fases y el sistema de vigilancia garantiza que hay un aprendizaje cada día en todo el mundo, en todas las vacunas que se están aplicando a la humanidad. Usted también, supongo, se va a vacunar. Sí, claro, estoy también a la espera. En mi calidad de decano he manifestado que seré el último en vacunarme. ¿Usted va a ser el último? Sí, yo he propuesto ser el último para que mis colegas puedan acceder y en mi calidad de decano ser el último en vacunarme. Si las circunstancias lo exigen y quieren que alguno de los líderes del colegio médico den el ejemplo, igual estaremos a disposición de lo que las circunstancias así lo exijan. Ahora, como líder, quizá puede dar el ejemplo, ¿no? Y decir, yo me vacuno primero para dar el mensaje de que todo está bien, digamos, que usted pone el brazo. Sí, claro, si las circunstancias lo exigen y hay mucho temor y si nuestra presencia puede servir de ejemplo, no habría ningún problema en poner el brazo, estimado Jaime. Muy bien, el doctor Miguel Palacios Celi, decano del Colegio Médico del Perú, pues señala que son 72.000 los médicos a nivel nacional, ¿no es así?, que van a recibir Sí, exacto. la vacuna de Sinopharm que llega este domingo. Y el proceso de vacunación se debe iniciar martes a más tardar el miércoles. Gracias, doctor Palacios, que tenga usted muy buenas noches. Gracias, Jaime, buenas noches. Gracias, muy bien. Entonces, en cuanto a los médicos, están listos. Mañana deben finiquitar detalles, precisiones, coordinaciones con la ministra de Salud, Pilar Massetti, para comenzar a vacunarse, ya que ellos, repito, están en la primera línea de batalla. Tal como lo habíamos